empezar a grabar. Ya. Bueno, entonces, hoy día es el último auxiliar antes del control. Y bueno, esta es la última materia que les va a entrar y que se les puede preguntar. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la estabilidad atmosférica y las curvas de Keller, que tienen que ver más con la formación de nubes. ¿Ya? La estabilidad, más que nada, los movimientos de parcelas de aire en la vertical de la atmósfera. Ya, entonces aquí un poquito para entrar en lo que es la estabilidad atmosférica. En estas dos imágenes, usted, no sé si a alguien se le ocurre cuántos tenemos, 8 personas, ¿cuál de estas dos corresponde a una atmósfera inestable y cuál a una atmósfera estable? Así como mirándola, ¿no? Así como, esta me tinca que es inestable, o esta es estable. ¿Nadie? Ya, en el caso de la nube esta grande que se ve que es un cumulonimbus, se trata de una atmósfera inestable. Ya la atmósfera inestable tiene que ver con movimientos verticales de mucho espesor. En este caso estas nubes pueden llegar de 10 kilómetros, 15 kilómetros de espesor. Entonces aquí lo que pasa es que el aire sube muy rápido y empieza, a medida que va subiendo, se va enfriando y va condensando el agua, formando estas nubes tan bonitas que se ven aquí. Y en el caso de la derecha se ve lo que es una atmósfera más estable, ya que se ve también una capa de niebla, pero esta se ve en superficie, y se produce porque hay una inversión térmica, es decir, que hay un gradiente de temperatura donde la temperatura crece con la altura, y eso genera que se formen estas nubosidades muy cerca de la superficie, que no puedan llegar más arriba o que se dispersen en más capas de atmósfera, sino que son muy zonales sobre la capa más superficial. Y eso es debido a que el suelo está muy frío y el aire que está por sobre el suelo no está tan frío. Entonces ahí tenemos la temperatura que está muy cerca de la superficie, comienza a aumentar a medida que subimos un poco con la altura. Y si hay una cierta cantidad de humedad, esa humedad se condensa porque está muy frío también. Entonces se forman estas capas de niebla. ¿Ya? Otro caso de una capa bien estable es lo que se ve aquí, que es la capa límite, y donde, bueno, aquí se ve Santiago, donde se concentran todos los contaminantes. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más adelante y les voy a explicar bien por qué se ve así, por qué se ve como un corte tan abrupto, de donde están los contaminantes y después hacia arriba en la troposfera libre se ve súper clara. ¿Ya? Voy a volver aquí sobre este gráfico un poco más adelante. Entonces, la estabilidad tiene que ver un poco con lo que es el principio de Arquímedes, ¿ya? Que dice que los cuerpos más densos que el medio tienden a hundirse, ¿ya? Un cuerpo que es más denso tiende a hundirse, y un cuerpo menos denso tiende a ascender, ¿ya? A subir. En el caso de nosotros lo que utilizamos más que nada es la temperatura, ya más que la densidad. Entonces, lo que hacemos aquí, vamos con perdón, ahí está el lápiz. Ya, lo que hacemos aquí es que asumimos que para una presión constante vamos a comparar eh, la temperatura y densidad de una parcela de aire con la del ambiente, ya que sería todo lo que rodea a la parcela de aire. Podrían imaginarse la parcela de aire como se ve en el dibujo, como esto, ¿ya? Entonces, si asumimos que la presión es constante, ¿ya? Para mantener la presión constante, si la densidad aumenta, la temperatura tiene que disminuir, ¿ya? Por eso una parcela que es más densa tiene una menor temperatura, ¿ya? Y al revés, sí. Si la densidad disminuye, la temperatura tiene que aumentar. Oye, esa te me quedó rara. La temperatura tiene que aumentar, ¿ya? Entonces, si hay una parcela que es menos densa, tiene que tener una mayor temperatura a la misma presión, ¿ya? Entonces, tenemos estos 3 puntos, ya que es si la temperatura de la parcela es mayor a la del ambiente, bueno, significa que la densidad de la parcela es menor a la del ambiente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Que como es menos densa, tiende a ascender, la parcela tiende a subir, ¿ya? Y así sucesivamente. O sea, si la parcela y el ambiente tienen la misma temperatura, es la misma densidad, la parcela se mantiene en su mismo nivel, y si la temperatura de la parcela es menor que la del ambiente, significa que la densidad de la parcela es mayor que la del ambiente, ¿ya? Por lo tanto, la parcela tiende a descender.
¿Ya? Bueno, y lo otro que habían visto en clase también es que cuando una parcela de aire sube, como se ve en el dibujo, cuando la parcela sube, tiende a expandirse, ya que a medida que vamos subiendo, como hay menor presión de aire, la parcela tiende a expandirse, y a medida que se expande, se enfría, y pasa lo mismo cuando la parcela, o sea, pasa lo contrario, cuando la parcela baja, la parcela se comprime y se calienta. ¿Ya? Eh, ya, vamos uno más abajo y después vuelvo arriba. Ya, en la atmósfera, las parcelas de aire normalmente se van a mover por lo que se llaman las adiabáticas, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque el ascenso de una parcela de aire se da en un tiempo aproximadamente de un día, ¿ya? Más o menos. Y en ese tiempo el proceso de ascenso o descenso es un proceso adiabático, ¿ya? Y no sé si recuerdan, pero un proceso adiabático es cuando no hay intercambio de calor con el medio, ¿ya? Bueno, ahí básicamente lo que tienen que acordarse siempre es que una parcela de aire se va a mover o por la diábatica seca o por la diábatica saturada. Y después vamos a ver un poquito por qué, cuándo es por la seca y cuándo es por la saturada. Ya, pero en un comienzo, lo que nosotros queremos saber es cuándo nosotros tenemos capas estables o inestables de la atmósfera. ¿Ya? Y para eso nosotros tenemos que comparar estos gradientes de diábatica seca y adiabática saturada con los perfiles de temperatura. ¿Ya? Entonces, si nosotros tuviéramos un perfil de temperatura. Bueno, este gráfico, si se fijan, es temperatura con la altura, ¿ya? Si tuviéramos un perfil de temperatura como el que tenemos aquí, ¿ya? Que esta sería lo que es la temperatura del ambiente, ¿ya? Aquí tenemos una inversión térmica, que es lo que le decía, que la temperatura aumenta con la altura, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos este perfil, ahora, y olvídense la saturada, mientras ya la saturada ahí está dibujada, pero no la vamos a utilizar. Imagínense que tenemos una parcela de aire, que va a ser esta nube. Esta parcela de aire en este mismo punto, a esta misma altura, lo que pasa es que está más cálida que el ambiente, ¿cierto? Porque eh, el ambiente de este lado está mucho más frío que acá, ¿cierto? Si la parcela está más cálida que el ambiente, la parcela va a tender a subir, ¿cierto? Va a ir subiendo, va a ir subiendo. Y una vez que pase el punto de equilibrio, se podría decir, la parcela aquí arriba va a estar más fría que el ambiente, por lo tanto la parcela va a tender a bajar de nuevo, ¿ya? Y se va a mantener en ese tipo de oscilación, ¿ya? A eso es a lo que se le denomina una atmósfera estable o una capa estable, ¿ya? Y una capa va a ser estable siempre y cuando este gradiente de temperatura que tenemos, o sí, este perfil de temperatura que tenemos, ¿ya? Tenga un gradiente, que es de T a de Z, mayor, en este caso lo estamos comparando con la diabática seca, pero puede compararse con respecto a los dos. Entonces, para que sea completamente estable, tiene que ser mayor a menos 5,5 grados Celsius por kilómetro. ¿Ya? Es decir, puede ser este mismo gradiente, puede ser este gradiente, ¿ya? Podría ser hasta un gradiente que disminuya, pero que disminuya a una tasa menor que la diabática saturada o la diabática seca. ¿Ya? Todos esos perfiles vendrían siendo perfiles estables. Eh, ya. Voy a borrar estos. Uy. Ahora vamos a ver cuándo es inestable. Vamos a ver este mismo. Para el caso inestable sería completamente opuesto, ¿ya? Cuando tenemos un gradiente que es mucho más profundo que el gradiente de la diabática seca. Eh, el lápiz, sí. Esto ya lo voy a borrar. Lo anotaron, ¿cierto? Ya, entonces, lo que pasa aquí es que la parcela de aire, cuando estemos aquí abajo, a esta altura, la parcela de aire va a estar más fría que el ambiente. Ya aquí está más cálido el ambiente, la parcela está más fría. Entonces la parcela si está más fría va a tender a bajar. Y va a tender a bajar indefinidamente, o en verdad hasta que toque el suelo. Y lo que pasa cuando está arriba, una parcela que está arriba siempre va a estar más cálida que el ambiente. Por lo tanto, la parcela siempre va a tender a subir indefinidamente. ¿Ya? A eso es a lo que se le llama una atmósfera inestable. O una capa inestable. ¿Ya? Y esta sería completamente inestable de la misma forma que antes cuando el gradiente sea menor a menos 9,8 grados Celsius por kilómetro.
¿ya? Y bueno, tendríamos el último caso, que es cuando el gradiente está entre medio de la saturada y de la seca, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que cuando estamos secos, o sea, cuando la parcela no está saturada, eh, va a ser un gradiente estable, ¿ya? Porque aquí vamos a estar más fríos que el ambiente, que es la línea roja, por lo tanto va a tender a bajar, y cuando bajemos vamos a estar más cálidos que el ambiente, por lo tanto vamos a tender a subir. Entonces, lo mismo que antes es un ambiente estable, o sea, es una capa estable. Pero en el caso que la parcela estuviera saturada, tendríamos que movernos por la diabática saturada, ¿ya? Y si nos movemos por la saturada es distinto, porque aquí vamos a estar más fríos que el ambiente, por lo tanto siempre vamos a tender a bajar, y si estamos arriba siempre vamos a estar más cálidos que el ambiente, por lo tanto siempre vamos a tender a subir, o la parcela va a tender a subir, ¿ya? Entonces, este caso se llama condicionalmente estable, ¿ya? Y depende básicamente de si la parcela está saturada o no. Condicional. Condicionalmente estable. ¿Ya? Bueno, aquí hay que recordar un poquito cuándo estamos saturados. ¿Ya? La saturación se alcanza cuando tenemos 100% de humedad relativa, eh, cuando tenemos que la presión de vapor es igual a la presión de saturación, cuando la razón de mezcla es igual a la razón de saturación, cuando la temperatura es igual a la temperatura del punto de rocío. ¿Ya? Entonces, siempre que nuestra parcela cumple alguna de estas condiciones, o en verdad cuando cumple una cumple todas, pero son distintas que pueden recordar, vamos a ver que la parcela está saturada, por lo tanto, la parcela se va a tener que mover por la diabática saturada. ¿Ya? Y eso, ahora vamos a volver un poquito arriba para mostrarles aquí por qué se forma esta capa así. ¿Ya? Como vimos, una capa de inversión, cuando la temperatura aumenta con la altura, que es lo que se ve aquí, es una capa muy estable. Por lo tanto, el aire que trate de venir desde la capa de mezcla hacia arriba, se va a encontrar cuando suba que la parcela está más fría que el ambiente, ya porque es una parcela que viene subiendo la capa de mezcla, que está más fría, y cuando suba va a estar eh, más fría que el ambiente, que vendría siendo esta temperatura de aquí al lado. Por lo tanto, esta parcela va a tender a bajar, ¿ya? Y bueno, cuando baje aquí, bueno, bajé mucho quizás, pero cuando esté más cerquita, va a pasar lo mismo, va a estar más cálida que el ambiente, como justo en ese mismo punto, entonces va a volver a subir. Entonces, en esta parte las parcelas están como todo el rato subiendo, bajando, y por lo tanto eso no permite que los contaminantes suban, ¿ya? Los contaminantes no pueden subir. Y en esta capa de mezcla lo que pasa es que hay mucha turbulencia, o sea, hay vientos que mezclan todo el contaminante, y por eso se distribuye como el contaminante tan homogéneamente como sobre toda la ciudad, en este caso Santiago. ¿Ya? Pero lo que pasa aquí es que la capa de inversión es una capa estable que no permite que haya un flujo de viento como más hacia arriba, ¿ya? Como que es una tapa que se genera ahí. Y aquí puse muchas líneas, así que ahí vamos a hacer ahí. ¿Ya alguna duda de eso? Eso es lo que se llama la capa límite y es lo que se ve desde el San Cristóbal normalmente en las mañanas de invierno. Ya, entonces vamos con los ejercicios para que se entienda un poco mejor. Y aquí nos piden graficar este es un sondeo, ya, no sé si recuerdan el auxiliar anterior, creo que les mostré lo que era un radiosondeo, que era una maquinita que se manda con un globo y el globo va midiendo hacia arriba. Ya, entonces aquí tenemos algunas de las mediciones que hizo uno de estos sondeos y nos piden determinar cuáles segmentos, así como el AB, el BC, todo eso, son estables o inestables. Entonces nos dan la presión, la temperatura y la temperatura del punto rocío para cada presión. Entonces lo que vamos a hacer va a ser graficarlos en el hemograma, ¿ya? El hemograma tiene muchos usos, entre uno de los cuales es poder determinar la estabilidad de las capas, ¿ya? Para eso, bueno, hay que fijarse primero que el hemograma en el eje X tiene lo que es temperatura, esto es temperatura. En el eje Y tiene la presión en hectopascales, que está aquí.
Bueno, en kilómetros también, pero lo vamos a en hectopascales ahora. Y bueno, las líneas que cruzan como diagonales son la adiabática seca, que son las líneas azules eh, continuas, que tienen estos numeritos, que estos numeritos corresponden eh, a la temperatura potencial, que no sé si la han visto, pero es un dato que se puede preguntar así como, tienen que saber que la adiabática seca es una temperatura potencial. Las adiabáticas saturadas, que son las líneas punteadas o segmentadas, azules, y la razón de mezcla de saturación, que son las verdes. Ya esas también tienen su valor ahí. ¿Por qué es la temperatura potencial la diabática seca? Es porque cuando uno se mueve por un proceso o uno tiene un ascenso diabático, o sea, un descenso diabático, la parcela sube por la diabática, lo que no cambia es su temperatura potencial. Por eso son líneas de temperatura potencial constante. ¿Ya? No sé si esto lo vieron en clase, pero quizás lo vamos a ver un poco más adelante en el auxiliar. ¿Ya? Pero por ahora solamente tienen que saber que son valores de teta, ¿ya? Que son temperatura potencial. Ya, entonces lo que nos pedían aquí era graficar el sondeo, primero. Entonces, para cada nivel de presión tenemos que ir marcando los puntos de temperatura y temperatura del punto de rocío. Entonces aquí, ya, entonces los 1000 hectopascales eran 30 grados Celsius de temperatura del ambiente y 21,5 la temperatura del punto de rocío. Entonces sería 30 y 21,5 por aquí. Y aquí es bien al ojo igual, nada tiene que ser muy, muy exacto. Y después tenemos a los 970, 25 y 21. A los 970 tenemos 25 perdón, y 21. Después tenemos a los 900, 18,5. Y a los 850 creo que eran 16,5. Baja un poco. Ya estoy poniendo un solo punto porque son las dos temperaturas iguales. Después a los 800 tenemos 20 grados y 5 grados. Después a los 700 tenemos 11 y menos 4. Tenemos 11 y menos 4. Y a los 500 menos 3 y menos 20. Así que por ahí. Ya, ahora lo que tenemos que hacer es unir estas líneas. Voy a unirlas. Voy a hacer un poco de zoom para poder hacerlo mejor. Vamos a unir los puntos. No, ahí me equivoqué. Este sube ahí. Después ahí. Bueno, después podemos arreglar un poquito esas líneas. Ya, esa me quedó muy choca. Ya, vamos a arreglarlas al tiro. Esto es una pregunta de control, igual así como que al profe le gusta hacer. Entonces, esto les convendría de repente imprimirlo para que sea más... Eso está bien y está... Ya, por ahí. Y bueno, hay que unir la otra también, que es la de temperatura del punto de rocío. Ah, ya. Y la temperatura del punto de rocío en verdad no es tan importante, ¿ya? Porque lo que queremos comparar nosotros es la temperatura del ambiente con los gradientes adiabáticos y secos. Ya la temperatura del punto de rocío más que nada nos va a decir si la parcela está saturada o no. ¿Ya? Entonces, ya, vamos a partir aquí en el comienzo.
la primera capa sería la que tenemos entre estos dos niveles, ¿cierto? Entre estos dos puntos. Como tenemos que la temperatura es distinta a la temperatura del punto rocío en toda esta capa, sabemos que la parcela no está saturada, ¿ya? La parcela está seca todavía, por lo tanto nos vamos a mover por una diabática seca. En la primera capa, si se fijan, estamos justo sobre una diabática seca, ¿ya? Eso significa que es una capa neutra. Perdón. Esto es una capa neutra, ¿ya? Porque no se define como ni una de las que les mostré antes, pues, como que si está es mayor o menor el gradiente, no, el gradiente si es igual, es una capa neutra. ¿Ya? A diferencia de aquí, de la segunda capa, si se fijan, por aquí va el gradiente diabático seco, pero nuestro perfil está como es más profundo, ¿ya? O sea, la temperatura disminuye más con la altura. ¿Y eso qué quería decir? Que era un perfil inestable, ¿ya? ¿Cierto? Porque si por ejemplo estamos en este punto, perdón, si estamos en este punto, porque nos movemos por la diabática seca, estaríamos más cálidos que el ambiente, porque el ambiente está más frío. Entonces significaría que seguiríamos subiendo indefinidamente. Por lo tanto, es un perfil inestable, o una capa inestable en este caso. ¿Ya? La cosa cambia cuando la temperatura es igual a la temperatura del punto de recibo. ¿Ya? En esta capa tenemos que T es igual a TD. Por lo tanto, estamos saturados. Entonces, si estamos saturados, tenemos que movernos por la diabática saturada, que eran las líneas punteadas azules, o segmentadas azules. Bueno, y si se fijan, aquí tampoco tenemos un gradiente que sea mayor o menor, tenemos un gradiente que es igual. Por lo tanto, esta capa es neutra, nuevamente, ¿ya? Distinto sería que nuestro perfil fuera más hacia allá o más hacia allá. Ahí tendríamos un perfil estable, en este caso, e inestable en este otro caso, ¿ya? Pero en estos casos es neutra. Y ahora, si recuerdan, esto es una inversión térmica. La temperatura empieza a aumentar con la altura, así que este ni siquiera hay que pensarlo. Este es una capa estable, ¿ya? Eh, me quedo muy... Es una capa estable. Ya. Bueno, igual en esta capa, que ya es estable, ya no estábamos saturados. ¿Ya? Es una capa seca porque la temperatura ya se separó de la temperatura del punto de erosión en esta capa. Si se fijan, se empiezan a alejar mucho ya aquí. La única capa en la que tendrían que considerar la saturada era en esta, ¿ya? La que hicimos anterior. Y ahora, como volvemos a estar secos, nos tenemos que volver a comparar con la diabática seca, que en este caso es esta línea azul que va por aquí, ¿ya? Y estamos más a la derecha, ¿ya? Si estamos más a la derecha, o estamos más arriba en este caso, significa lo mismo, que éramos una capa estable, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando estamos en este punto, estamos más fríos que el ambiente, por lo tanto la parcela tiende a disminuir, y eventualmente si siguiera hacia abajo, aquí estaríamos más cálidos, por lo tanto tendería a subir, ¿ya? Entonces esta es una capa estable. Ya, es básicamente comparar la inclinación de los perfiles, ¿ya? Como adecuarlos al diagrama que les mostré delante. Ya, y esta última capa, tampoco estamos saturados, la temperatura es distinta a la temperatura del punto rocío, y si se fijan hay bueno, aquí si se fijan, tenemos marcadas distintas temperaturas potenciales, o sea, distintas líneas azules, pero entre medio hay más líneas azules paralelas, ¿ya? Como imaginarias, ¿ya? Por lo tanto, ustedes en cada uno de estos puntos, aunque no tengan una línea azul, pueden lanzar una línea paralela, ¿ya? Y esa sería la línea de la temperatura potencial, o el gradiente de temperatura, el gradiente adiabático seco, perdón, correspondiente como a esa capa. Entonces, si se fijan, está un poquito inclinado hacia la derecha, por lo tanto, esta capa de más arriba también sería uy, también sería una capa estable. Perdón. Ay, no sé por qué no puedo. Ahí está. Ya. Esta capa de aquí arriba también sería una capa estable. Ya. Bueno, ya las tendríamos todas. ¿Tienen dudas?
de esto. ¿Ya? Aquí es básicamente tratar de hacer este mismo diagrama, este que está aquí, este mismo diagrama en cada capa, ¿ya? Como con el punto inicial que sea este punto, ¿ya? Y así pueden saber si son estables o inestables. Ya, entonces tendríamos que son la primera capa neutra, inestable, neutra, y las dos últimas estables. Ah, no, hay una entre medio que es estable también. Pero eso. Ya, vamos con el ejercicio 2, si no hay dudas. Sí, estamos grabando, ¿sí? ¿No? Sí. Ya. Para lo otro que nos sirven los hemagramas es para o estimar ascensos de parcelas de aire, ¿ya? Como en este caso que nos piden o nos dicen que una parcela de aire parte de Santiago y nos dan dos puntos con los que nosotros ya podemos ubicar esta parcela en el hemagrama, que sería que parte en Santiago a los 950 hectopascales de presión con una temperatura inicial de 288 Kelvin o 15 grados Celsius. En este caso vamos a aproximar a que es 288 menos 273. ¿Ya? Entonces vamos a poner el punto al tiro, que sería 950 con 15 grados Celsius. Entonces sería como la mitad de los 900 y a la mitad de aquí. ¿Ya? Ese punto sería nuestro punto de partida. Y lo otro que nos dicen es que tenemos el punto de rocío a 277 Kelvin, ya que son como 4 grados Celsius. Entonces aquí a la misma altura ponemos el punto de rocío. Después nos dicen que esta parcela es forzada a ascender sobre la cordillera de los Andes a una altura que coincide con el nivel de presión de los 600 hectopascales. Ya una vez que atraviesa los Andes, la parcela comienza a descender por el lado de Argentina y nos piden determinar varias cosas. Ya al principio nos piden determinar la razón de mezcla, la humedad relativa y la temperatura potencial de la parcela al inicio. ¿Ya? Aquí les decía, de repente les pueden pedir la temperatura potencial. En este caso, la temperatura potencial es la temperatura de la adiabática en la que estamos. En este caso, si nos vamos por la adiabática hasta aquí arriba, sería la de 293. ¿Ya? Entonces, teta serían 293 Kelvin. ¿Ya? Esa sería nuestra temperatura potencial. Por otro lado, podemos obtener varias variables, o sea, varios datos de estos puntos que nosotros pusimos, ¿ya? Entonces, básicamente, primero tenemos que la presión son 950 hectopascales y que la temperatura son 15 grados Celsius, ¿ya? Una vez que pusimos la parcela, podemos obtener el otro dato de las curvas que están aquí, que sería la razón de mezcla de saturación, ¿ya? Que en este caso está entre 10 y 20, por lo tanto debe ser algo así como 12, ¿ya? Entonces tendríamos que el WSAT es de 12 gramos por kilogramo, ¿ya? Además, tenemos la temperatura del punto de rocío, que eran 4 grados Celsius, y la temperatura del punto de rocío, lo otro que nota es, si se fijan aquí también, choca con una razón de mezcla de saturación, que en este caso sería algo así como 6, ¿ya? Y ese 6, no sé si, bueno, recuerden aquí que cuando nosotros enfriamos la parcela, ¿ya? La enfriamos hasta la temperatura del punto rocío, alcanzamos la saturación. Entonces, ¿qué quería decir la saturación? Que también la razón de mezcla es igual a la razón de mezcla de saturación. Entonces, lo que nos indica este punto, fue sí, la temperatura del punto rocío, que choca con los 6 gramos por kilogramo de razón de mezcla de saturación, es que si nosotros enfriamos nuestra parcela en ese punto va a tener 6 gramos por kilogramo de agua, en cantidad de vapor de agua, y esa va a ser su razón de saturación, ¿ya? Por lo tanto, esta parcela siempre va a tener 6 gramos por kilogramo de razón de mezcla, ¿ya? Lo que pasa es que en este caso, cuando estamos en el punto que a nosotros nos dicen, nosotros tendríamos 6 sobre 12, por eso nosotros aquí no estamos saturados, ¿ya? Por eso aquí nosotros tendríamos algo así como un 50% de humedad relativa,
¿ya? Y eso no sería, no estaríamos saturados. En cambio, en este caso sí, pues, aquí ya estamos saturados porque tenemos que la temperatura es igual a la temperatura del punto rocío, y eso significa también que nuestra razón de mezcla de saturación es igual a nuestra razón de mezcla, pero nuestra razón de mezcla no cambia, a menos que tengamos humidificación o secamiento, como les decía en el auxiliar pasado. Entonces esa siempre va a ser la misma, a menos que nos digan que cambia. Por eso en este caso es de 6,6 y son 100% de humedad relativa. ¿Ya? Entonces todos esos datos se pueden obtener simplemente con esos dos puntos que nosotros pusimos. ¿Ya? Bueno, entre los que nos pedían estaba la razón de mezcla, que en este caso sabemos que ya sabemos que es 6, y la humedad relativa que se calcula como razón de mezcla sobre razón de saturación, en este caso es 6 sobre 12, un 50%. Ya, esa era la parte A. Ya, bueno, si tienen dudas me van interrumpiendo nomás. Ya, en la parte B nos piden calcular la razón de mezcla, la humedad relativa, la temperatura y temperatura del punto rocío a los 900 hectopascales. Es decir, aquí ya la parcela subió un poquito. Entonces vamos a poner los mismos puntos que teníamos al principio, que eran 950,15 y 950,4. Algo por ahí. ¿Ya? Entonces, como la parcela no está saturada, la parcela va a subir por la diabática seca. ¿Ya? Por esta línea azul que tenemos. Por esta línea azul que tenemos aquí, hasta los 900, que es donde nos piden. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener ese punto. Y la temperatura del punto rocío no va a ser la misma, ¿ya? Sino que la temperatura del punto rocío sube de acuerdo o paralela a las curvas verdes, a las de razón de mezcla de saturación, ¿ya? Porque lo que les decía, la razón de mezcla de saturación no va a cambiar, ¿ya? O sea, la razón, sí, eso, la razón de mezcla de la parcela no va a cambiar, entonces va a ser siempre la misma, va a ser 6. Entonces tiene que subir por el 6 la temperatura del punto rocío. Entonces en este caso tenemos que volver a calcular los valores que serían la razón de mezcla, que en este caso es la misma, el W sería 6 gramos por kilogramo, porque eso no cambia a menos que nos digan. La de saturación sí cambia, ya porque a medida que vamos subiendo se va enfriando, y al irse enfriando se va acercando ¿cómo se llama? A la saturación. Entonces en este caso la de saturación sería algo así como 9 gramos por kilogramo. Bueno, aquí podemos calcular ya la humedad relativa, que es 6 sobre 9 por 100, entonces algo así como un 66%. Y las temperaturas. La temperatura sería 11 grados Celsius, la de la parcela, y la del punto rocío habría cambiado algo así como 3,5 grados Celsius. Ya no cambió mucho, porque subimos poquito. ¿Ya? Entonces aquí hay que fijarse nomás que si no estamos saturados tenemos que subir por la adiabática seca. ¿Ya? En la parte 3 nos piden el nivel de condensación por ascenso. ¿Ya? Entonces vamos de nuevo. Teníamos a los 950 con 15 y a los 950 con 4. ¿Ya? Entonces ya habíamos subido hasta los 900. Esto ya subió hasta ahí. Y bueno, si no estamos saturados, seguimos subiendo, ¿cierto? Vamos a seguir subiendo hasta que choquemos con la curva de nuestra razón de mezcla, ¿ya? Cuando nuestra razón de mezcla sea nuestra razón de saturación. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque, si se recuerdan, podemos enfriar la parcela para que condense, pero a medida que nosotros vamos subiendo, la parcela también se va enfriando. Entonces, podemos enfriar la parcela a un mismo nivel de presión, o podemos hacer que lo que puede pasar es que la parcela se enfríe por ascenso, ¿ya? Entonces, si la parcela se enfría por ascenso, va a pasar lo mismo. En algún punto va a alcanzar que su razón de mezcla va a ser igual a su razón de mezcla de saturación, y ese nivel donde se unen es el nivel de condensación por ascenso. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es el nivel al cual comienza a condensar la parcela en su ascenso, ¿ya? A medida que va ascendiendo. ¿Ya? En este caso, el nivel de condensación por ascenso son como 800 hectopascales. ¿Ya? Se mide o en hectopascales en presión o en kilómetros, o metros en este caso sería algo así como 2,1 kilómetros.
Ya, ese sería el nivel de condensación. O sea, ¿a qué nivel tiene, hasta qué altura tiene que subir la parcela para que empiece a condensar el vapor de agua que tiene? ¿Ya? Bueno, y una vez que llegamos al nivel de condensación por ascenso, la parcela se satura. ¿Ya? Entonces de ahí tiene que empezar a subir por las adiabáticas saturadas. ¿Ya? Que es lo que nos piden en la parte D. Nos dicen la temperatura y humedad relativa de la parcela al descender al nivel de presión de Mendoza. Si precipita toda el agua líquida en la ladera. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que la parcela pase por sobre la cordillera. Entonces, una vez que ya alcanzó eh, el nivel de condensación por ascenso, ahí está. Ya, entonces aquí subíamos hasta que chocábamos con el 6. Este era nuestro nivel de condensación por ascenso. ¿Ya? Y aquí ya tenemos que empezar a subir paralelo a una adiabática saturada. ¿Ya? ¿Y hasta dónde vamos a subir? Hasta los 600 hectopascales, ya que es donde nos dicen que pasa por sobre la cordillera. Entonces aquí vamos a ir subiendo. Ahí, que me va a costar un poquito porque. Ya, algo así. Subimos paralelos a una curva de saturación. Ya esta distancia tiene que ser más o menos la misma siempre, para que subamos paralelos. Ya, entonces aquí ya llegamos a los 600. Y, bueno, aquí tenemos otros datos. Ya tenemos que la razón de mezcla, si se fijan, bajó. Ahora ya no tenemos el WSAT. En este caso es algo así como 2,8, ya lo vamos a aproximar a 3 gramos por kilogramo. Ya es la curva verde que iría por aquí entre medio. Pero nosotros teníamos 6, ¿cierto? O sea, ¿qué pasó con esos 3 gramos por kilogramo? Esos 3 gramos por kilogramo, como nos dicen en la pregunta, precipitaron sobre la ladera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda esa agua o sea, todo ese ascenso lo que hizo fue condensar esa agua, porque ya no es vapor de agua, sino que es agua líquida. Y bueno, nos dicen que precipitó, así que esa agua desapareció. Nos quedamos con 3 gramos por kilogramo. ¿Ya? Y si tenemos 3 gramos por kilogramo y bajamos un poquito, bajamos aquí un poquito, aquí tendríamos que bajar por una diabática seca. ¿Por qué? Porque a medida que vamos a ir bajando, nuestra razón de mezcla de saturación va a ir aumentando, pero nuestro WSAT va a ser en un principio aquí arriba, en este punto de aquí arriba, va a ser igual a nuestro W. O sea, nosotros vamos a tener 3 gramos por kilogramo. Los otros 3 recuerden que precipitaron. Entonces, a medida que nosotros bajemos, esto se va a ir secando, o sea, ya no vamos a estar saturados. Por lo tanto, sí o sí vamos a tener que bajar por una adiabática seca. ¿Ya? Y por aquí vamos a bajar por la diabática seca hasta donde nos dicen, hasta el nivel de presión de Mendoza, ya hasta los 1010 hectopascales. ¿Ya? Y bueno, ahí ya la temperatura, que es lo que nos piden, la temperatura va a estar por sobre los 30 grados, 31 grados Celsius, algo así. ¿Ya? Y la humedad relativa, bueno, ya por acá también, si se fijan, tenemos casi 30 gramos por kilogramo de saturación y tenemos 3. O sea que, miren, esto era arriba, en la parte de arriba, y hacia aquí es hacia abajo. Entonces aquí vamos a tener que nuestro W son 3 gramos por kilogramo, que son los mismos que teníamos cuando pasamos la cordillera, y nuestro WSAT son como 30. Entonces eso nos da una humedad relativa como de un 10%. ¿Ya? Y ahí tendríamos respondida a esta pregunta. Esta pregunta también es pregunta de control, apareció en controles. Y bueno, eso, tienen que saber más que nada por dónde va a subir la parcela. Cuando estamos secos, sube por la seca, cuando estamos saturados por la saturada. Y bueno, y si la parcela va a descender, normalmente va a descender por una seca, a menos que sepamos que estamos saturados. ¿Ya? ¿Alguna duda de este ejercicio?
Después le voy a subir una tablita como para que practiquen con esto, que es una tablita que les va a ir ayudando como a relacionar bien las variables. El, bueno, el control es el jueves, así que yo creo que el martes o miércoles por ahí podríamos revisar esa tablita y podríamos revisar dudas que tengan para el control. Ya, lo último que vamos a ver son las curvas de Keller. Ya, y las curvas de Keller, ¿qué nos muestran? Nos muestran una relación que hay entre, eh, bueno, como ven aquí, entre la humedad relativa y el radio de las gotitas, pero también tiene que ver con que las gotitas, para que se formen a humedades relativas que se observan en la atmósfera, o sea, entre 80, casi nunca se llega al 100, para que se formen necesitan tener un núcleo de condensación, ¿ya? O sea, tienen que tener una partícula sobre la que empiecen a formarse, que tenga un cierto radio, no sé, más grande que el que podrían formar estas gotitas, ¿ya? O más grande que el, sí, bueno, tienen que formarse sobre un núcleo, que son estas partículas, por ejemplo, de sal o de sulfato de amonio que se ven aquí. ¿Ya? Y eso permite que las gotitas se empiecen a formar a humedad relativa entre el 80 y el 90%. ¿Ya? Y bueno, estas son curvas de equilibrio. Entonces, básicamente nos dicen qué radio va a tener una gotita para tal humedad relativa, de acuerdo al distinto soluto, ¿ya? Que en este caso serían sal o sulfato de amonio. Entonces, las preguntas. Primero nos dice, determina el radio de una gota formada sobre una partícula de 10 a la menos 19 kilogramos de sal que se encuentra en una parcela en equilibrio con el ambiente con una supersaturación de 0,1%. Y después, ¿qué valor necesita de supersaturación para activarse? Ya, entonces, primero tenemos que el ambiente está a una supersaturación del 0,1%. Ya, entonces, esta sería la supersaturación del ambiente. Y nos dicen que tenemos una partícula de 10 a la menos 19 kilogramos de sal, que sería la curva 2. Ya, entonces sería esta curva. Entonces, para determinar el radio, aquí simplemente mirar el gráfico y bajamos derechito. Aquí tendríamos que la partícula tiene un radio aproximadamente de 0,11 micrómetros. Ya eso sale solo del gráfico. Y lo otro que nos piden, bueno, aquí la partícula está en equilibrio con el ambiente. Ya la partícula va a estar ahí y se va a quedar ahí, no se va a mover. Ahora, la gota para activarse necesita una supersaturación. El punto de activación es el punto máximo de esta curva, ¿ya? Porque una vez pasado ese punto, la gotita siempre va a crecer, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque imagínense, tenemos una supersaturación de 0,4, ¿ya? La gotita que partió aquí abajo con una supersaturación de 0,1 va a empezar a condensar más agua y va a empezar a crecer, ¿ya? Y una vez que pase este punto, la gotita va a seguir creciendo indefinidamente, ya aunque la supersaturación baje, por ejemplo, la supersaturación puede bajar a 0,3, pero esta gotita ya pasó, entonces va a seguir creciendo, ¿ya? Por eso ese punto de ahí arriba se llama punto de activación, ¿ya? Y en este caso sería algo así como 0,35 o algo así, ¿ya? 0,35% sería la supersaturación requerida para que la gota se activara. Después, nos piden determinar la supersaturación crítica requerida para una gota formada sobre una partícula de 10 a la menos 18 kilogramos de sal para que crezca sobre el estado de niebla. Ya entonces tenemos la de 10 a la menos 18 en la 3, ya esta curva media amarilla. Y aquí la supersaturación, ya, primero el estado de niebla. ¿Qué es el estado de niebla? El estado de niebla es cualquiera de los puntos donde la partícula se encuentra en equilibrio bajo el punto de activación, ¿ya? Que podríamos, no sé, tener 100 de humedad relativa y la partícula se encontraría aquí, pero si está en equilibrio, estaría en un estado de niebla, ¿ya? Porque si tenemos un montón de partículas en este estado, ¿ya? O en equilibrio, lo que va a pasar es que vamos a ver como una niebla, ¿ya? Por eso se llama estado de niebla. Entonces, para que esta partícula salga del estado de niebla, tiene que pasar por el punto de activación, ¿ya? O sea, tiene que
que activarse y para que pueda crecer a tamaños más grandes. Por lo tanto, lo que nos piden aquí es determinar esa supersaturación. ¿Ya? Que es algo así como 0,1. ¿Ya? Entonces la supersaturación que se necesita para que esta gota salga del estado de niebla es la correspondiente al punto de activación, ya que es 0,1% en el caso de este soluto. ¿Ya? Y la última pregunta nos dicen, ¿cuál sería el radio de una gota formada sobre una partícula de 10 a la menos 19? Ya sería la misma, la curva 2. Si el ambiente está en una supersaturación de 0,3. Ya entonces estamos en la misma curva. Hacemos lo mismo que hicimos al principio. Tendríamos un radio, así como de 0,15 o algo así, micrómetros. ¿Ya? Ahora nos preguntan, ¿qué sucedería si la gota crece un poco y si se evapora un poco? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si la gota crece un poco? ¿Ya? Bueno, aquí supongamos que no llega al punto de activación, sino que solo sube un poco. Y el ambiente no cambia su supersaturación, lo que va a pasar es que esta gota va a estar en desequilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, esta gota va a tender a, como condensó para crecer, va a tender a evaporar lo que condensó y va a volver a su punto de equilibrio. Y va a pasar lo mismo con una gotita que baje o que se evapore. Una vez que se evapore va a estar fuera del equilibrio. Por lo tanto, va a tener que condensar nuevamente para volver al punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces siempre va a estar volviendo al punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si la gota crece un poco? Para crecer tiene que condensar. Entonces lo que condensó lo va a tener que evaporar para volver a su punto de equilibrio. Y si se evapora un poco, va a achicarse, va a disminuir su radio. Y si está todavía en desequilibrio, va a volver a crecer para llegar a su punto de equilibrio. Entonces, básicamente eso es lo que pasa aquí es que una gota para crecer tiene que condensar más agua o más vapor de agua, y para achicarse tiene que evaporar el vapor de agua. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo. Les recomiendo que vean esta película eh, porque yo la vi y tiene buenas bases científicas, como de las nubes. Entonces, quizás antes del control les puede servir, así como para entender un poco mejor esto de la inestabilidad, más que nada. ¿Ya? Porque ahí se ve como en las nubes, bueno, las nubes están llenas de agua y que tienen corrientes muy fuertes, ascendentes y turbulentas. Son inestables, son capas inestables. Está en Amazon Prime, si no, por ahí la pueden encontrar en internet, como todo. Y eso, ¿tienen dudas? ¿Qué hora es? Igual fue cortito hoy día. Tenemos tiempo para dudas. Un detalle nomás, Tomás, que ¿Sí? el análisis es el mismo, pero creo que en la última pregunta era la curva 5, ¿no? Porque era de sulfato. Sí, perdón. Sí. Sí, tienes razón. Pero el análisis es el mismo, solo cambia Sí. aquí el valor. Eh, bueno, pueden hacerlo para todas las curvas en verdad. Estas preguntas son siempre iguales. ¿Cuánto era? ¿0,3? Ah, con la curva 5. Sí. Entonces aquí tenemos un radio un poco más chico, algo así como 0,9. 0,9 micrómetros, ya, pero si el análisis después de qué pasa con la gota, si crece un poco, si se evapora un poco, es el mismo. Si crece un poco y está en desequilibrio, tiende a evaporarse, y si se evapora un poco y está en desequilibrio, tiende a condensar nuevamente para volver al equilibrio. Vale. Así que eso es. Bueno, todo lo que ven aquí, todo este equilibrio, como les decía, es la formación de gotas como inicial. Aquí las gotas empiezan a formarse y toman un tamaño, no sé, pues hasta los 10 micrómetros, creo que es más o menos lo que alcanzan. Y después de los 10 micrómetros, las gotas empiezan a crecer, crecen más todavía, pero crecen por choques entre ellas. Ya como que empiezan a chocar y a unirse, y eso forma gotas más grandes que son las que finalmente precipitan. Ya porque gotas de 10 micrómetros en verdad no alcanzan a ser suficientemente grandes para precipitar, pero sí para formar nubes. ¿Ya? Por eso las nubes están como flotando en el aire, porque no tienen el peso suficiente para caer. Y eso. Bueno, entonces si no tienen más dudas voy a dejar de grabar ya.